Iglesia, ¿qué pasa cuando nosotros ah, hacemos un equipo que está lleno de problemas? ¿Qué pasa si hacemos un equipo que está en conflicto? ¿Qué pasa si hacemos un equipo? Pues realmente yo creo que para empezar no funcionaría como un equipo. Esa es la primera, ¿verdad? O sea, me refiero, sería como un grupo de personas, ¿verdad? Y dicen por ahí el Santos, la burla. Y bueno, lamentablemente, ¿verdad? Ah, así funciona, ¿verdad? A veces no funciona más bien. Y a veces tenemos a alguien remando para un lado y tenemos a alguien más remando para otro lado y tenemos a alguien remando para otro, y entonces van 10 personas a lo mejor remando para un mismo lado, pero tienen a alguien que lo está haciendo pesado. Y cuando hay este problema, ¿verdad? En un equipo o en un grupo de personas, vamos, es un problema, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, la palabra de Dios nos dice lo siguiente en Filipenses capítulo 1, versículo 27, que dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un ¿qué? En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Vamos a orar y ponemos nuestro tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres tan bueno con nosotros y nos permites poder estudiar tu palabra, nos permites pues escuchar, ¿verdad?, ese mensaje que tienes. Y Padre, queremos pedirte que tú seas dirigiendo este mensaje a los corazones y a las vidas de cada uno de los que estamos aquí presentes. Que seas tú hablándonos, ayudándonos a entender el mensaje también, y que nos permitas con tu Espíritu Santo que ese mensaje impacte fuerte para que podamos o pueda generar una transformación, pueda generar un cambio en nuestros corazones, de manera que sea algo que vivamos y que no sea algo solamente que escuchemos el día de hoy, sino que sea algo que realmente cambie y transforme nuestras vidas. Entregamos este tiempo en tus manos, Padre. Yo también me pongo delante de ti pidiéndote que por favor, Dios, hables a mi vida, a mi corazón, y que tú también me uses, Dios, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo quería que los filipenses comenzaran a trabajar juntos por la causa del evangelio. Entonces leemos los primeros versículos de los que vamos a estar estudiando hoy. Es Filipenses 1:27, que acabamos de leer. Vamos a leerlos nuevamente. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un ¿qué? Mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y comenzamos con esta primera parte, ¿verdad? Esto que dice: solamente que os comportéis. Digan conmigo: solamente. Y comportéis, digan conmigo. Creo que nosotros entendemos muy bien la palabra comportarse, ¿cierto? Realmente es una palabra que ha sido bastante común en nuestras vidas, y yo creo que a lo mejor a muchos desde chiquitos nos decían: ahorita que lleguen tus tíos y tus primos, quiero que te comportes, por favor, ¿verdad? Y nos decían: y quiero que te comportes. Y uno, bueno, está bien, sí. Entonces fuimos aprendiendo esta clase de cosas. Oye, vamos a ir a la casa de fulano, por favor, compórtate. Entonces entendemos, ¿verdad? La palabra de comportarse ya es algo que realmente yo creo que está como parte de nuestras vidas, ¿no? Es algo muy común. Entonces, el apóstol Pablo es quien está escribiendo, ¿verdad? A través, bueno, Dios lo está usando, a eso me refiero. Dios está usando al apóstol Pablo y está entregando este mensaje. Y Pablo está diciendo que nuestro comportamiento debe ser digno del evangelio de Cristo.
Nuestra vida, nuestra forma de vivir debe ser digna delante de Dios, como a Dios le agrada. Entonces prácticamente el apóstol Pablo nos dice, hey, quiero que se comporten, iglesia. Compórtense. Compórtense, ¿por qué? Porque pues tenemos que comportarnos, porque es como vamos a dar, pues, como vamos a reflejar a Cristo, nuestro testimonio, ¿saben? ¿Cómo nos van a ver? Entonces dice, quiero que se comporten. Y entonces dice, quiero que os comportéis, solamente os comportéis. Y luego dice, así oiga yo de ustedes. Y dice, oiga de vosotros, ¿verdad? El segundo punto dice, oiga de vosotros, perdón. Dice esto. Ahora, esto me llamó la atención porque cuando yo estaba aquí estudiándolo, me vino a la mente mucho algo que mi mamá nos decía. Porque nos decía, hey, hijos, así como ustedes se comporten, van a voltearme a ver a mí como mamá. Y si ustedes hacen algo mal, van a decir a esa madre, bueno, a esa mamá le faltó educar a su hijo, ¿verdad? Y así van a decir, ¿verdad? A esa mamá le faltó unos buenos intereses, ¿verdad? Le faltó dar mejor su educación, a esa mamá le faltó. Y de la misma manera, Pablo está diciendo esto porque, fíjense, para empezar, Filipenses es una iglesia que Pablo estaba pastoreando. Pablo era como un padre espiritual para ellos también. Entonces está diciendo, hey, así como ustedes hagan las cosas, ustedes están reflejando las enseñanzas que yo les he dado. Y así como ustedes se estén comportando, no solamente reflejan ese comportamiento o eso que yo les he enseñado, sino que ustedes están reflejando ¿a quién? A Cristo. Entonces, cuidado cómo se comportan, ¿verdad? Compórtense. Ahora, ellos tenían que tener ese comportamiento si Pablo estaba ahí o no. ¿Saben? Porque así dice Pablo, así oiga de vosotros, esté con ustedes o no esté con ustedes, que ustedes estén, ¿verdad? Haciendo, o sea, que se estén comportando. Y creo que aquí es algo bien, bien importante también. Nosotros tenemos que entender, iglesia, que no porque esté el pastor o no esté el pastor, ¿verdad? No porque esté yo ahí con ustedes o no esté con ustedes. No porque, ¿saben? Algo. Nosotros debemos de comportarnos como es digno del Señor. Todos los días. Y qué bonito sería escuchar que me digan, oye, fulanito tiene un muy buen comportamiento. O sea, wow, qué maravilla de persona. Y yo, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno que se pueda escuchar eso de cada uno de ustedes. Y no que me vengan y me digan, oye, fulanito de tu iglesia, no manches. ¿Por qué es así? ¿Por qué hizo esto? ¿Hizo el otro? Entonces, me encantaría también como pastor, ¿verdad? Escuchar de ustedes, así esté con ustedes o no esté con ustedes, que ustedes reflejan a Cristo, que ustedes se comportan como es digno del Evangelio. Y entonces Pablo les dice, prácticamente también les dice que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Iglesia, bueno, nosotros como iglesia debemos de estar firmes también en un solo cuerpo, en un solo espíritu. Digan eso conmigo, un solo cuerpo. Eso es la iglesia. Entonces, esa es la manera en la que ustedes y yo debemos de trabajar. Esa es la manera, porque somos como una familia, pero más que esa familia, somos un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Entonces, nosotros necesitamos estar juntos como familia, luchando unánimes o combatiendo unánimes. O sea, combatiendo juntos no significa combatiendo entre nosotros, ¿verdad?
sino combatiendo juntos contra algo, por así decirlo, pero combatiendo juntos por el Evangelio. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que luchar juntos por nuestra fe en Jesús. Juntos tenemos que luchar por nuestra fe en Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que caminar juntos, tenemos que apoyarnos, ¿verdad? ¿Y qué es a lo que se refiere? Bueno, se refiere a varias cosas. Aquí muchos de nosotros vamos a necesitar seguir creciendo en nuestro conocimiento de la Biblia. Muchos de nosotros vamos a necesitar mejorar o crecer en un área de nuestra vida o de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces puede haber alguien que esté batallando con alguna adicción, puede haber alguien que esté batallando con leer su Biblia, puede haber alguien que esté batallando con diferentes aspectos. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Apoyarnos. Combatiendo juntos, porque no estás combatiendo contra él y decirle, uy, no lees la Biblia, ¿verdad? Y no lo vas a pisotear a la persona, sino, oye, ¿sabes qué? ¿Has leído tu Biblia hoy? No. Bueno, vamos a leerla. Te acompaño, vamos a leerla juntos. Es más, vamos a hacer un plan juntos. ¿Qué te parece? Y te apoyo y ahí estamos, ¿verdad? Porque tenemos que apoyarnos y estar juntos creciendo en el Evangelio. ¿Están conmigo? La iglesia, o sea, la unión que podamos tener nosotros como iglesia va a hacer que crezca nuestra confianza y nuestra fe en Jesús. Y también va a hacer que crezca o el hecho de que el Evangelio pueda ser promovido. ¿Por qué? Porque va a haber más... imagínense, si estamos haciendo esta iglesia, ¿verdad? Donde podamos motivarnos y ayudarnos a crecer en el Evangelio. No solamente vamos a crecer nosotros en el sentido crecer espiritualmente, sino que también va a haber un crecimiento de más personas. ¿Por qué? Porque vamos a tener más esa de querer compartir, ¿verdad? Vamos a querer acercarnos y decir, oye, ¿por qué vamos a estar más motivados para compartir el Evangelio? Entonces el Evangelio va a ser más promovido y lo vamos a compartir entre nosotros y con aquellos que aún no lo han conocido. Y esa es la idea, que juntos estemos en un mismo espíritu, alineados en lo que Dios quiere para ti y para mí. Y fíjense, Filipenses 1:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Fíjense esto. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio ¿de qué? De perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Fíjense esa parte, y en nada intimidados, vamos a ir a ese punto, en nada intimidados por los que se oponen. En nada intimidados por los que se oponen. ¿Qué es esto? Miren, algo que es una realidad es que la iglesia se puede intimidar o se puede amedrentar frente a una oposición. Y esto es algo que claramente vemos. ¿Saben? Imagínense, si comenzamos a ver que, por ejemplo, ¿verdad? Nos empiezan a querer privar de poder ser libres, de hablar de nuestra fe, ¿qué va a pasar? Toda la iglesia se va a comenzar a sentir intimidada, ¿cierto? Podríamos cometer esa parte, ¿no? Y estar entonces amedrentados y decir, no quiero compartir mi fe, ¿verdad? No hablar tanto de Cristo y no hacer esto, no hacer el otro, y entonces quizá estar intimidados, ¿no? Por la oposición. Y esto es algo que claramente vemos. A veces en las redes sociales, ¿verdad? Con todos los movimientos actuales que hay en contra de la palabra, en contra de Dios, en contra de nuestra fe, claro que vemos cierta oposición. Y nosotros, yo creo que escuchamos, ¿verdad? Esa oposición que hay. Escuchamos que hay oposición en contra del Evangelio. Escuchamos que hay oposición en contra de nuestras creencias, hay oposición en contra de nuestras convicciones, hay oposición en contra de diferentes cosas, ¿no? Que nos causan cierto temor.
¿Temor a qué? Temor a compartir nuestras creencias. Temor a compartir nuestras posturas. Temor a compartir o hablar de nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque después te van a tachar, ¿verdad? Uy, es el cristianito. Uy, ese es... tiene un pensamiento de no sé qué, ¿verdad? Te dicen pensamiento antiguo, que no sé qué. Te empiezan a insultar, ¿verdad? Y tenemos entonces, o puede haber miedos a compartir tus pensamientos, tu fe y tus prácticas. Y por eso el apóstol Pablo te dice: hey, iglesia, no se intimiden por los que se oponen. No se intimiden. Y hay varios motivos por los cuales no debemos de intimidarnos por la oposición. Dice aquí la siguiente parte, dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Para ellos es perdición. Para nosotros, ¿qué es? Salvación. Miren, nuestra fe es buena. ¿Estamos? Nuestra fe es buena. Y debemos de mantenernos firmes en esto. Ahora, claro que nosotros sabemos que es algo bueno. Nosotros conocemos a Cristo, nosotros conocemos que Jesús es nuestro Salvador, y por eso para nosotros es salvación, porque nosotros ya tenemos los ojos abiertos a esto. ¿Saben? Sabemos que somos imperfectos, sabemos que somos pecadores, sabemos que necesitamos a alguien perfecto, que es precisamente Cristo. ¿Cierto? Y entonces necesitamos a Jesús, y por eso nuestra fe, nuestras creencias, nuestras convicciones y todo forma parte de algo bueno. Las demás personas no saben acerca de esto bueno. Ellos tienen otras ideas equivocadas. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, ellos no saben que no creer en Cristo es para su perdición. Ellos no lo saben. O probablemente saben un poco, pero realmente quizá no les interesa, no lo sé. Pero es por eso que también nosotros necesitamos mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque si nosotros fallamos, si nosotros nos intimidamos y damos ese paso para atrás cuando esos ataques y esas cosas vienen, ¿verdad? Esa oposición viene, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense algo. Si nosotros damos ese paso atrás a la oposición, nosotros les vamos a estar dando a ellos esperanza y confianza. ¿Y por qué eso está mal? Primero está mal porque, a ver, nosotros no deberíamos, ¿verdad?, de hacer ese paso para atrás. Nosotros debemos de mantenernos firmes en nuestras convicciones, en nuestra fe, y no tener miedo, ¿verdad?, a compartir del Evangelio. Eso es lo primero. Pero también está mal porque a ellos les afecta que nosotros lo hagamos. El hecho de que tú le des esperanza a esas personas y confianza a esas personas en medio de su perdición, ellos piensan que están bien entonces. Si ellos se acercan y te dicen: oye, tu fe está mal y no sé qué, y tú: no, pues sí, no, está bien. ¿Qué va a pasar? Entonces tengo razón, y te va a seguir dando y dando y dando, y esa persona nunca va a acercarse a Cristo porque tú le estás dando esperanza y confianza en algo equivocado. Le estás guiando a algo que está completamente incorrecto. ¿Estamos? Entonces es algo peligroso donde tú y yo hacemos eso, tanto para nosotros como para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos en nuestra fe y fallamos en realmente compartir lo que es verdadero. Porque si tú te pones firme en tus convicciones y dices: no, es que lo que me estás diciendo no es así, y es así, 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 y esto es la verdad, ¿qué va a pasar? El otro va a creer: caray, ok, y entonces va a querer, ¿verdad? Pero si tú te mantienes firme
Entonces va a haber en un momento, y, a ver, y no me refiero a, porque no estamos para esto, no me refiero a buscar pelea, ¿verdad? O confrontaciones nada más porque sí. Pero el hecho es mantenerte firme. Y la palabra nos invita a que nosotros nos preparemos para poder estar, que estemos listos para cuando esos momentos lleguen a nuestras vidas. Que estemos listos en nuestro conocimiento de Cristo, que estemos listos en nuestro conocimiento de la palabra, para que entonces, cuando lleguen esos momentos, ¿sí?, podamos estar listos y podamos estar firmes y saber cómo responder. Pero iglesia, estemos firmes en esto. ¿Estamos? ¿Estamos? Nada más 2, 3. Ahí está, muy bien. Perfecto. Filipenses capítulo 1, 29 al 30 dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, fíjense esto, sino también que ¿qué? Ah, caray, padezcáis por Él. Bueno, ahorita vamos a ver qué es el significado de esto, pero dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Fíjense esto, a vosotros es concedido a causa de Cristo, dice ahí. A vosotros es concedido a causa de Cristo. Y digan conmigo, concedido. O sea, ¿qué significa? Que a nosotros se nos dio eso. O sea, Dios mismo nos pone eso en nuestras vidas. Dios nos dio a nosotros. Y ojo, no es un castigo. Ojo, no es que Dios nos haya abandonado y no es que sea algo malo, sino que Dios nos concede eso porque así es. Y porque eso va a formar nuestra fe, la va a fortalecer, vamos a crecer también y sirve para muchas cosas, pero a nosotros se nos concede esto. ¿Qué se nos concede? Lo siguiente, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué es padecer? ¿Es algo bonito? Es bien interesante, iglesia, porque nosotros no solo fuimos, y ojo, porque esto es un choque, ¿verdad?, contra las nuevas predicaciones de ahora, donde se dice, es que Dios solamente quiere lo mejor y te va a bendecir y siempre vas a ser el más bendecido del condado. No es así. La realidad es que somos llamados a creer en Cristo, sí, pero no solamente a creer en Cristo, sino incluso a padecer por Él. ¿Y esto qué significa? Que no es fácil la fe. Eso es lo que significa. Ser cristiano no va a ser algo fácil en este mundo. Jesús mismo lo dijo. ¿No es cierto? Jesús dijo, así como yo fui perseguido, así como yo fui señalado, así como yo fui rechazado, ustedes también van a ser así. Ustedes también se les va a perseguir, van a ser rechazados y todo, ¿verdad? ¿No es cierto? Así lo dice Cristo. Por eso es que aquellos que somos creyentes sufrimos persecución. ¿Sí sabían eso? ¿Por qué? Perdón, se me cerró eso. Porque vivimos en un mundo que ha rechazado a Cristo. Simplemente eso. Sufrimos persecución porque vivimos en un mundo que ha decidido rechazar a Cristo. Y eso es una realidad. Es algo que nos va a traer muchas dificultades a nuestra vida. A veces ser cristiano te trae dificultades. ¿Por qué? Porque a lo mejor te topas que tu jefe, ¿verdad?, te dice, oye, quiero que hagas este movimiento. Y es ilegal. No está bien. Quizás es robo, quizás es algo que va en contra de Dios. Y tú tienes que decirle, no, yo no lo voy a hacer. Si no lo haces, te corro. Pues córrame.
¿verdad? Pero yo no voy a estar en contra de mis convicciones. Quizás a lo mejor no te piden hacer algo así, pero te traen de bajada, ¿verdad? Porque eres el cristiano y órale, y te atacan y te dicen de todo, ¿verdad? Porque y te ponen hasta más carga de trabajo y lo más pesado y, a ver, ¿quién va a cubrir las horas extras? Pues que la cubra el cristiano, ¿verdad? Y entonces te ponen más cosas. Y en la escuela también te traen de bajada porque eres el cristiano y eres el que no fuma, eres el que no toma, eres el que no hace esto. Uy, ¿por qué no has tenido esto o esto otro, ¿verdad? Si es algo tan normal en estos días, ¿saben? Y de alguna manera sufrimos persecución. Gracias a Dios no sufrimos la persecución que sufren en otros países. La realidad es que ahorita estamos bien tranquilos. ¿Quién se quiere mudar a China? Nos vamos. Vámonos de misioneros todos, ¿no? ¿Nadie se anima? Lo más malo que te puede pasar es que te mochen la cabeza, no pasa nada. Pero porque vivimos entonces en un mundo que rechaza a Jesús. Y por eso se nos dice, hey, a ustedes se les llamó no solamente a que crean, sino que incluso a que padezcan. Y eso es bien interesante. Y es más interesante cuando entiende uno o vas entendiendo todas estas cosas, porque también el padecer por Cristo habla de tu fe verdadera en tu vida. Porque no cualquiera va a querer padecer si no hay una convicción. Porque la realidad es que si en tu corazón no está la convicción de creer en Cristo como tu Señor, no vas a querer padecer. Si en tu corazón, por ejemplo, ¿verdad? En Romanos hay una parte, ¿verdad?, que dice que si confiesas que Cristo es el Señor, ¿verdad? Sí, lo han escuchado, ¿verdad? Y declaras con tu corazón. Bueno, digo que lo declaras con tu boca, y lo crees en tu corazón, entonces serás salvo. Pero cuando hablan de eso, si tú lees el contexto, habla de mucha persecución a los romanos. Aquellos que creían iban a ser perseguidos, o sea, su vida estaba en riesgo. No cualquiera iba a decir que creía en Cristo, ¿cierto? Y a eso se refiere. Entonces tú y yo somos llamados a creer, pero no solamente a creer, sino a ¿qué? A padecer por Cristo. Bueno, y eso es algo que, como ya les dije, ¿no?, nos puede traer problemas en nuestra vida laboral, en las relaciones también, ¿verdad? Las familias a veces, es que tú eres cristiano, ya no te queremos porque, ¿sabes? Hay esa clase de cosas también. ¿Saben? Hay otro problema que vivimos nosotros, que son las tentaciones. Porque, y ya hablaba un poquito de esto, ¿verdad?, en el ejemplo que di, pero mientras las otras personas pueden decir, vive la vida como quieras, tú no puedes hacer esto. Tú y yo vivimos la vida como Cristo quiere que vivamos. Y entonces hay tentaciones, porque la realidad es que nuestra naturaleza quiere lo demás, quiere lo de lo otro, ¿cierto? Esa es una realidad, pero eso forma parte también de esos padecimientos, junto con las burlas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces viene algo interesante. Filipenses capítulo 2, ahora pasamos al capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y ahí nos quedamos. Por tanto. Y comienza diciendo algo como, ese por tanto significa entonces. O sea, según lo que ya les estoy diciendo, ¿verdad? Lo que les acabo de decir, por esta razón de lo que les digo, o debido a esto, ustedes tienen que hacer lo siguiente, o escuchen lo siguiente. Y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, digan conmigo, consolación.
Ahora, fíjense que fíjense cómo está escrito. Dice, si hay alguna consolación. Pero esto Pablo lo menciona como si fuera de manera retórica. Vamos. ¿Por qué? Porque si nos preguntáramos, ¿lo hay? ¿Hay consolación en Cristo? Sí. O sea, entonces sí lo hay, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque ahora la palabra de consolación aquí se refiere a ese animar. Y nosotros encontramos ayuda, encontramos ánimo, encontramos alivio en nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Jesús nos ha dado alivio en nuestras vidas. Con el simple hecho de que Jesús resolvió el problema más grande de nuestras vidas, deberíamos de conocerlo, ¿verdad? ¿Cierto? Debemos de saber que así como ya resolvió el problema más grande que era el pecado, ahora Cristo también va a estar todo el tiempo con nosotros. Cristo nos va a dar aliento, Cristo nos va a dar ánimo y Cristo nos va a consolar o nos consuela. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16 en la Biblia de las Américas dice lo siguiente: y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio, ¿qué? Entonces, ¿sí hay consuelo? ¿Hay consuelo en Cristo? Claro que lo hay. Y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Después dice, si hay consuelo, y dice, si algún consuelo de amor. Nuevamente, una frase retórica de Pablo. ¿Por qué? Porque tenemos consuelo de parte de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Tenemos ese consuelo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos del 3 al 4 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Fíjense, habla de consuelo en medio de tribulaciones, en medio de problemas, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces somos consolados, ¿cierto? No hay manera en la cual Dios no pueda consolarnos, iglesia. No hay circunstancia que esté más allá de su consuelo. Él nos puede ayudar, nos puede sostener, nos puede fortalecer en medio de todas las situaciones. ¿Cierto? ¿No estar muy convencidos todos? Si alguna comunión del Espíritu, tercera frase retórica. ¿Por qué? Porque hay comunión en el Espíritu. El Espíritu Santo, recordemos que el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo no es una herramienta, no es una fuerza que está por ahí. El Espíritu Santo es Dios. Al final es alguien, ¿verdad? Y el Espíritu Santo tiene esa relación con nosotros, esa comunión. Es el Espíritu Santo el que nos llena, es el Espíritu Santo que nos guía, es el Espíritu Santo el que está en cada uno de nosotros viviendo. Es el Espíritu Santo el que transforma tu corazón, es el Espíritu Santo el que te convenció de tu pecado, es el Espíritu Santo el que te llevó a Cristo. ¿Saben? Y es el Espíritu Santo por el cual tienes una relación personal con Dios. ¿Saben? Es como si Él llevara tus oraciones a Dios. Y se mueve en tu vida y en mi vida. Segunda de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y por último, la última frase retórica dice: si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Nosotros conocemos, yo creo que lo conocemos, el afecto y la misericordia de Dios. No hay más que agregar. ¿Por qué? Nosotros lo conocemos porque vemos su gran amor y vemos su perdón. ¿O no? ¿Qué es un afecto entrañable? Está hablando de un amor muy grande. Si hay ese afecto, dice Pablo, ¿verdad?
si algún afecto entrañable. Y dice Dios que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio lo que merecíamos. ¿Cierto? Y lo vemos ahí, lo vemos en Cristo, en la persona de Cristo vemos esto. Entonces, fíjense, es bien interesante porque este versículo que acabamos de leer, la idea de todo esto es prácticamente Pablo dice cosas obvias que como hijos de Dios conocemos y hemos vivido y hemos recibido también de parte de Dios. Y es tan obvio como si Pablo dijera ahorita, oigan, si el agua los moja o si el fuego los quema, entonces ustedes hagan esto. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, entonces hagan lo siguiente. Vamos a leer los versículos, dice así. Filipenses 2, ahí dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Completad mi gozo. Y dice así, completad mi gozo. Digan conmigo, completad mi gozo. En resumidas, o sea, si se los digo, háganme feliz. Eso es lo que quiso decir Pablo. Háganme feliz. Y saben, Pablo lo está diciendo, pero también Dios lo está diciendo, ¿no? Es la palabra de Dios. Dios te está diciendo, oye, hazme feliz con esto que te voy a decir. Si encuentras todo esto que yo te he dado, o sea, si encuentras esto, que es obvio que lo has encontrado en mí, entonces haz esto. Hazme feliz con esto. ¿Y con qué vamos a ser feliz? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Digan conmigo, unánimes. Esto habla de una unidad muy profunda que debemos de tener como creyentes, como hijos de Dios. Nosotros, nuevamente, debemos de tener esa unidad. Y es bien interesante porque el nombre que Dios nos dio como iglesia, ¿cómo es? El nombre que Dios nos dio a nosotros como iglesia, Iglesia Juan. Porque tenemos que ser uno. Tenemos que tener unidad, iglesia. Tenemos que ser una familia. Tenemos que ser un solo cuerpo. Saben, en Juan capítulo 17, de donde, bueno, estuvimos orando, ¿verdad? Y pensando las cosas y entonces dimos con este pasaje, Juan capítulo 17, y es de ahí de donde sale nuestro nombre como iglesia cristiana. ¿Saben? Jesús está orando por sus discípulos y le dice, Dios, yo te quiero pedir por mis discípulos. Te quiero pedir que por favor permitas que ellos sean uno. Y que permitas que ellos sean uno así como tú y yo somos uno. Le dice, ¿verdad? Y después le dice, y Dios, no solamente te pido por estos, sino por todos los que han de venir, o sea, toda la iglesia, ¿verdad? Donde entramos nosotros. Y dice, y te pido que todos sean uno. Y más aún, le dice Dios, que entre ellos y nosotros podamos ser uno. O sea, que seamos uno con Dios también. Y de ahí viene nuestro nombre, Iglesia Cristiana Juan. Y en 1 Corintios 12 y en Romanos 12 nuevamente se mencionan versículos donde la iglesia es un cuerpo.
hecho de muchas personas con diferentes dones, con diferentes capacidades, con diferentes habilidades y todos, ¿verdad? Debemos de funcionar como uno solo. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Porque la realidad es que a veces este cuerpo es un poquito defectuoso. A veces la mano le quiere decir, a ver, no te quiero cuello, y lo está ahorcando al cuello. Y está el pie queriendo patear al otro pie, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Por qué a veces hacemos eso, pero tenemos que entender que somos un cuerpo. Saben, ayer que estaba haciendo esto, se me vino a la mente, precisamente, hay una película, no sé si ustedes la han visto. No recuerdo bien su nombre, creo que es... Bueno, es una de Guillermo del Toro. Y son dos personas que tienen que manejar un robot. Pacific Rim, gracias. Y tienen que manejar un robot, ¿verdad? Y se tienen que coordinar muy bien, porque entre los dos tienen que ser uno, ¿verdad? Y entonces uno mueve una pierna y el otro mueve la otra pierna. Y entonces para caminar, imagínense, tienen que coordinarse, tienen que funcionar como equipo, ¿no? De la misma manera, tú y yo tendríamos que entender que nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Que entonces uno de ustedes mueve el dedo derecho, ¿verdad? El dedo índice, el otro mueve el otro dedo y el otro mueve otro, y el otro mueve el cuello y el otro va a mover la pierna. Uno es el pie chiquito y cuidado, no le peguemos al pie chiquito. Digo, al dedo del pie chiquito. Perdón, al pie chiquito. Para que esté, bueno, si están despiertos. Entonces, cuidado que no le peguemos al dedo del pie chiquito, ¿verdad? Porque todos somos algo diferente, ¿cierto? Y tenemos que ir funcionando. Esta pierna tiene que dar un paso y la otra. No puede dar dos pasos porque si no vamos a quedar mal parados, ¿verdad? Y entonces tenemos que ir funcionando como equipo. Y por eso Pablo dice, ¿cómo pueden lograr esto? De la siguiente manera: nada hagáis por contienda. Miren, es que a veces muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida, la realidad no las hacemos con amor. Me refiero a no las hacemos con amor a los demás. ¿Por qué? Porque las hacemos para nuestro bien. ¿Cómo le hago yo para quedar bien con el pastor? A ver, lo voy a hacer. Y a lo mejor tumbas a alguien más para ponerte tú, ¿verdad? Y de eso no se trata. ¿Cómo? Y fíjense, esto también pasa. ¿Cómo puedo ser yo mejor que esta otra persona? Y a veces eso, que es el espíritu competitivo, cae en pues en algo negativo. Dentro de la competitividad, a ver, la competitividad es buena, competitividad, pero puede no serlo también. ¿Por qué? Porque quieres solamente ser mejor y está bien querer ser lo mejor que pueda ser para Dios. Ya lo veíamos la semana pasada. Está increíble que tú digas, yo quiero hacer lo mejor y quiero hacer lo que yo hago, hacerlo lo mejor para Dios, pero no en el sentido de yo quiero ser mejor para que se vea mal. Yo quiero ser mejor que ¿verdad? Porque ¿sabe? Y cuando comenzamos con esto, entonces hacemos cosas con contienda. Y entonces tú y yo tenemos que dejar de hacer cosas por contienda. Dice Pablo, nada hagáis por contienda. ¿Estamos? Nada hagáis por vanagloria también, dice la siguiente parte. Nada hagáis por vanagloria. Digan conmigo vanagloria. Vanagloria es tener un alto concepto de uno mismo. Cuando tú te tienes en alto concepto a ti mismo, eso es vanagloria. Cuando tienes un alto concepto de ti sobre los demás, eso es vanagloria. Te sientes más importante que los demás, que tienes más capacidades y más talentos. Y a ver, puede ser que sí, en algunos casos, pero eso no te hace mejor. En el sentido,
no te da la razón para poder aplastar a tu hermano. ¿Estamos? Entonces la vanagloria te lleva a tener un excesivo interés en ti nada más. Y una preocupación por ti nada más. Y por eso Pablo dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Mejor, dice, antes bien, con humildad. Y digan conmigo, humildad, por favor. Antes bien, con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto es muy contradictorio a lo que enseña el mundo actualmente, ¿no? De hecho, si lo pensamos, la humildad es vista como algo poco atractivo. ¿No es cierto? Es una realidad. ¿Por qué? Porque ese es el modo de pensar de este mundo. Pero la humildad es algo bueno. ¿Saben por qué? Porque la humildad implica conocer y aceptar las propias debilidades. Implica que conoces tus debilidades y que las aceptas. Y que entonces tú vas a obrar en consecuencia, o sea, vas a tratar de mejorar. También reconoces, claro, tus talentos, tus habilidades, tus fortalezas, pero reconoces que eso viene de parte de Dios, no de ti. Cuando tú piensas a decir, ¿verdad? Soy Juan Camaney, soy fregón, ¿verdad? Entonces ahí empieza algo malo. Porque puede que seas fregón, pero no por ti cuenta. Iglesia, reconozcamos esto. Reconozcan sus debilidades, reconozcan sus faltas, sus fallas. Reconozcan sus talentos, claro que también, las habilidades y fortalezas, pero reconócelas como un regalo de Dios. ¿Por qué? Eso te va a ayudar a ver quién eres. Vas a decir, la verdad es que Ricardo es así. Ese soy yo. Estas son mis imperfecciones y por eso yo necesito a alguien perfecto. Porque también la vanagloria te hace buscar menos a Dios. Cuidado. Seamos honestos entonces con nosotros mismos, con un corazón humilde, iglesia. Cuando tú seas honesto, honesta contigo mismo, entonces vas a tener un corazón humilde, vas a buscar más a Dios también, y entonces vas a amar más. ¿Por qué? Porque te vas a acercar más a Dios. Y porque Dios es la fuente de amor. Y tú estarías conectado con Él. ¿No es cierto? Y dice, estimando cada uno a los demás como superiores. Estimando a los demás como superiores. Fíjense eso. La clave para tener un corazón humilde es esa. Lamentablemente nos pasa que vemos, ¿saben? Siempre tratamos de ver lo mejor que somos que los demás. O sea, tratamos de ver qué es lo mejor en lo que soy yo que alguien más. ¿Sí? Lo mejor que somos que los demás. ¿Por qué? Porque yo sé manejar mejor que fulanito. Yo tengo más estudios que fulanito. ¿Pasa o no pasa? Es que yo tengo más conocimiento que fulano. ¿Saben? A veces eso es malo porque hay personas que creen saberlo todo y es como, ¿qué me puede enseñar? Está más jovencito que me va a enseñar, ¿verdad? Y hay ese tipo de cosas. Y entonces está mal porque así no va a funcionar bien las cosas. Iglesia, tú no tienes que centrar la atención en las habilidades o capacidades de los demás.
o en lo que más bien en lo que tú les puedes ganar, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Qué tenemos que hacer? Considerar a los demás como mejores o como superiores que nosotros. ¿Por qué? Si nosotros lo hacemos, iglesia, nosotros vamos a estar haciendo algo delante de Dios que es correcto. Y eso va digo, le va a agradar a Dios, ¿verdad? También, pero cuando lo hagamos, vamos a fijarnos en cómo podemos servir a esa persona. Si tú tienes esa actitud con todas las demás personas, imagínate cómo va a ser. Y se complementa con lo siguiente, fíjense. Dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. No solo te preocupes de tus propios intereses. Ojo, iglesia, no te preocupes solamente de tus propios intereses financieros. No te preocupes solamente de tus propias propiedades. No te preocupes solamente de tu propia familia, no te preocupes de tu propia salud. No solo te preocupes de tu propia reputación o de tu propia educación, de tu propio éxito o de tu propia felicidad. No solamente de lo tuyo, sino también lo de los demás. A veces pasa, ¿saben? Cuando hay ciertas necesidades y a ver, se entiende, ¿no? Obviamente que haya necesidades y como iglesia queremos apoyarnos, ¿verdad? Queremos ayudarnos, claro que sí. Pero a veces, y creo que ustedes alguna vez, no sé si ustedes lo han pasado, yo alguna vez lo hice, y tú dices, hey, es que yo tengo esta necesidad y que se me ayude a mí. Y que por mí se esté orando un chorro, ¿verdad? Porque soy yo. Oye, pero no nos damos cuenta a veces que no soy el único con esa necesidad. ¿Saben? Y que no soy el único que tiene una necesidad. Hay muchas más necesidades. A veces hay necesidades diferentes, ¿verdad? Cosas. Ninguna es mayor que otra en el sentido de que, ¿saben? No es más importante una persona que otra, pero es importante que no solo entonces ocupemos nuestra mente con nosotros, sino también entender que así como me preocupo por mí, yo quiero preocuparme por mi hermano, por mi hermana, por fulano, ¿saben? Tenemos que entenderlo. ¿De dónde va a salir esto? Bueno, tiene que salir de tu corazón que está conectado a Dios. Si tú no te conectas con Dios, obviamente va a estar difícil esto. ¿Saben quién se preocupó más por nosotros que por Él mismo? Cristo. Jesús nos amó tanto que Jesús entregó su vida, nos perdonó, nos dio salvación, aun cuando Él no nos debía nada. Es más, ni siquiera lo merecíamos. Ese es el amor que nosotros deberíamos de tener. El amor de Cristo hacia los demás. Porque solo así vamos a funcionar como una iglesia. Solo así vamos a funcionar como un equipo caminando a un objetivo. ¿Estamos? Así como Cristo. Y créeme que Cristo, como dicen, Cristo pudo haberse bajado. Cristo pudo haberse dicho, ¿sabes qué? Está muy fuerte esto, bye. ¿Saben? Pero Cristo decidió quedarse en la cruz. Y fíjense que eso que dicen no es mentira. Lo que mantuvo a Cristo en la cruz no solamente fueron los clavos, fue que estaba pensando en ti y en mí.
Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús no solamente pensó en Él, y esa es la mentalidad que tú y yo debemos de tener en nuestras vidas. ¿Cuándo? Siempre. Entonces, háganme verdaderamente feliz, dice Dios, y juntos trabajen en equipo. Juntos, apóyense uno a otro. Apóyanse, fortalezcanse, ¿verdad? Crezcan juntos. Hagan todo esto para beneficio del Evangelio también. Y ese es el mensaje que Dios quería dar para ti el día de hoy. Creo que es algo que es muy personal. Tenemos que trabajar en nosotros, en no ser personas que que tienen esa vanagloria, ¿verdad? Sino que tengamos un corazón humilde, un corazón centrado en Dios. Y entonces así vamos a funcionar como equipo.